La Santísima Virgen María, con su intercesión y con su gracia, siempre nos va a recordar cuál es nuestra misión en la Iglesia. Y ella nos recuerda cuál es nuestra misión en la Iglesia desde la palabra, allá en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que nos dice: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. ¿Pero qué es lo que dice el Señor? Pues para eso está su palabra. ¿Y qué enseñanza nos da hoy la palabra? Para que pidamos la intercesión de María Santísima y podamos cumplirlo. En la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, recuerda muy bien San Pablo la obra del Señor, la obra de redención de Jesucristo. Pero también nos ha dicho que si Jesús subió al cielo, es porque también bajó a las profundidades de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Esa es la obra de Jesús, llenar el universo con el poder de la resurrección, llenar el universo con el poder de su palabra, llenar todo lo creado, todo lo que existe, llenarlo con su gracia. Así que nadie se quede sin servir, nadie se quede sin obrar en la iglesia, nadie se quede sin hacer algo. Y comienza San Pablo a enumerar algunos oficios en la iglesia. A unos los ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para edificación de la iglesia. ¿Cuál es su lugar en la iglesia? ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué es lo que usted está haciendo en la iglesia? Ay, no, padre, es que yo no sé predicar. Ay, no, es que yo no sé hacer esto. Ay, no, es que yo no sé hacer lo otro. Es que yo no puedo. Todos podemos. Pero como vivimos tan ocupados pidiendo por nosotros mismos, se nos olvida pedirle al Señor cuál es mi función en la iglesia. Como el egoísmo, el individualismo nos tiene tan atrapados en nosotros mismos, se nos olvida que somos iglesia. Se nos olvida que somos iglesia y disparamos para todos los lados en la iglesia y le hacemos eco a todo ataque a la iglesia. San Pablo nos está recordando todo lo contrario. Usted tiene una función en la iglesia, conózcala. Es la primera función que uno debe tener en la iglesia. Conozca la iglesia, conozca la palabra, conozca la doctrina, conozca a los santos, conozca a los padres de la iglesia, conozca, porque es que conociendo uno, ya va a saber dónde ubicarse en la iglesia. Conociendo uno, ya va a saber cuál es su puesto en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y estar en el cuerpo de Cristo es estar seguros de Dios. Estar en el cuerpo de Cristo es estar seguro de su palabra y no vivir llenos de miedo, no vivir llenos de escándalos, no vivir llenos de cosas por lo terrible que pueda pasar. Las situaciones de la vida son terribles, pero peor aún el que se pone a propagar cosas que llevan a tener miedo, y personas dentro de la iglesia que llevan a propagar ideas y cuestiones que llenan de miedo, y el miedo no evangeliza a nadie,
y el miedo no evangeliza a nadie. ¿Cuál es su puesto en la iglesia? ¿El llenar de miedo a los demás? Pues si ese es su trabajo, le recuerdo una cosa: usted no está en la iglesia. Usted no está en la iglesia, porque el que habla en contra de la iglesia, ya lo hemos dicho, comete el pecado de apostasía. Es que eso entonces, bueno, entonces ya usted se salió. En vez de trabajar, en vez de orar para el conocimiento, para el crecimiento de la iglesia, se atrinchera a disparar. ¿Qué noticias lleva usted? ¿Qué noticias transmite usted? A Jesús le llegan con una noticia terrible: una masacre. Una masacre. Nosotros muy frecuentemente tenemos noticia de una masacre también. Y esto fue también algo donde Pilato aprovechó el sentido religioso y en el templo de Jerusalén pues se ofrecían animales, se partían animales, se ofrecían los corderos, las vacas, las cabras, todo lo que se ofrecía en el altar. A la entrada del templo se ofrecía todo eso, y mata a unas personas y mezcla la sangre de esos muertos con el sacrificio allí, y terrible, un escándalo. Y Jesús, más que unirse al escándalo, comienza a decir: bueno, ¿por qué le pasó eso a aquellos? ¿Porque eran malos? ¿Porque eran pecadores? El judío tenía y tiene eso metido en su mente: como yo soy con Dios, a mí me tiene que ir bien. Como yo soy con Dios, o el fariseo, como yo me conozco la ley, entonces a mí me tiene que ir bien. Pero el corazón, ¿dónde está? Y Jesús les dice: cuidado con eso. ¿Acaso eran más pecadores porque eran galileos? ¿Acaso eran más pecadores por eso? ¿Acaso por eso les pasó lo que les pasó? Cuando alguien muere, cuando a alguien le va mal, a veces utilizamos esa expresión: claro, le tenía que pasar, porque es que esto y porque es lo otro, porque es que se metió allá, porque es que hizo. El Señor nos dice y nos advierte algo muy fuerte: conviértanse, y si no se convierten, perecerán lo mismo. ¿Y qué es perecer? Que la gracia de Dios ya no esté en uno. ¿Qué es perecer? Que ya yo no tenga temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, lo que sea, al no haber temor de Dios en un corazón, aplaude toda la ley que va en contra de la vida, aplaude toda la ley de corrupción, aplaude toda la ley que va en contra de la persona como hijo de Dios, de la dignidad de la persona. Entonces el Señor dice: cuidado, usted puede perecer, y eso es peor. Eso es peor que lo maten, porque perecer es ya estar muerto en vida. Perecer es ya no tener la vida de Dios, y qué triste es no tener la vida de Dios. Y el Señor allá recuerda otra tragedia, allá en Siloé, se cayó una torre y mató a 18. ¿Eran buenos, eran malos porque le cayó la torre encima? El Señor dice: cuidado, si ustedes no se convierten, perecerán.
perecerán. La muerte del alma es lo peor que le puede pasar a uno. Y vivir con el alma muerta, vivir con el alma seca, es lo peor que le puede pasar a una persona. Lleno de odio, lleno de venganza, a ver dónde hace el mal, a ver qué critica, a ver dónde divide, a ver a quién amenaza, a ver a quién condena, a ver a quién demanda, a ver. Qué horrible es una persona así. Qué horrible es una persona así, no tiene vida espiritual, no le ha dicho a Dios, vete de mi vida, que yo quiero es acabar con los demás. Y cuando hacemos eso, pues la persona que lo hace, pues se une a Satanás, que roba, mata, destruye. Vete, Dios, de mi vida, que yo quiero es acabar con una comunidad, acabar con una familia, y es que lo tengo que ver, pero muerto, es que lo tengo que ver en la ruina, uy, pero es que lo quiero ver, pero separado, es que quiero ver esa familia dividida. El que hace eso ya pereció. Y el Señor dice, oigan, conviértanse. Entonces, para el que está con ese corazón así, ya no hay salvación. Claro que hay salvación. Claro que hay esperanza. Porque, ¿qué cosa más dolorosa? El que actúa así y el miembro de su familia que dice, ese no va a cambiar, ese no tiene salvación, ya ese es así. El Señor nos da una parábola. Aquella viña, aquella higuera plantada en la viña, no tenía fruto. Arránquela, eso ya no sirve. ¿Para qué va a gastar tierra y espacio ahí si no sirve? Y aparece el viñador. Déjala todavía un año más. Yo le voy a echar abono, yo voy a mover la tierra, déjalo un año más. Ese viñador es la Virgen María, que intercede por nosotros, que nos está recordando, que nos está animando, porque no está haciendo lo que tiene que hacer, porque no está haciendo la palabra del Señor. La Virgen María es la que nos da el espacio, el tiempo con su intercesión para cambiar, para convertirnos. No solamente para ser buenos, porque generalmente el que destruye una familia, le dicen a uno, pero es que es buena persona, padre. Buena persona el que golpea, el que es infiel, el que no lleva el dinero a la casa, el que maltrata. Pero es buena persona. Yo digo, pero ¿dónde está la buena persona? La Virgen María nos va a llevar mucho más allá de ser buenas personas, a buscar la santidad. Permitamos que ella interceda por nosotros. Escuchémosla, amémosla. Mantengámonos con el rosario en la mano, contemplando los misterios de Jesús en el rosario, para que el Señor se glorifique. Qué advertencia tan grande nos ha hecho el Señor hoy. Cuidado, no perezca, no perezca. Y qué hermosa la esperanza que nos da. Un año más, le dice el viñador, un año más, yo me encargo, yo le echo tierra, un año más, yo intercedo, un año más, yo oro, un año más, yo le digo, un año más, yo le enseño, un año más. Que nosotros aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo y hagamos lo que tenemos que hacer en la iglesia. Aprovechemos el tiempo porque a veces
nos puede quedar cada vez más un año más. María Santísima, ora, ruega, intercede por nosotros. Te abrimos nuestro corazón a ti, oh Madre, para que no perdamos el año. Para que no perdamos el año, para que no pasemos un año más en nada. Que tu intercesión, oh Madre, nos llene y que nuestras vidas te escuchen y hagamos lo que Jesús nos dice